Pero veamos una vez más el verso 3. Somos llamados a contender ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Hubo un punto final en la revelación de Dios. Consideren esto. Si alguien afirma haber recibido una revelación, la cual es contraria a la Biblia, yo creería que la mayoría de la gente la descartaría, no viene de Dios. Pero si afirman tener revelación y dicen, puedes recibirla, ya que no es contraria a la Escritura, me pregunto por qué Dios tendría que dar esa revelación. Ya nos ha dejado su palabra. La fe que ha sido una vez dada a los santos. Así que los que alegan esta directa revelación reclaman autoridad. Esto les da autoridad. Y de acuerdo al verso 8, ellos rechazan otra autoridad. Esta es una marca de estos falsos maestros, su revelación extrabíblica y el rechazo que tienen hacia la autoridad. Ellos son el centro de su ministerio. Y eso nos lleva al principio número 4. Esos falsos maestros se caracterizan por la autopromoción y el egocentrismo. Autopromoción y egocentrismo. Vaya al verso 12. Comen impúdicamente con vosotros. Se apacientan a sí mismos. Ese es su carácter. Son egocéntricos y no cumplen lo que dice la palabra de Dios en Primera de Pedro capítulo 5, que un pastor debe pastorear el rebaño. No por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por avaricia, sino con sincero deseo, y no teniendo señorío sobre ellos, sino siendo ejemplos del rebaño. Así que una señal de advertencia de un falso maestro es que su ministerio gira totalmente en torno a él. Lo más importante es su propia reputación, mucho más que la gloria y la majestad del Señor Jesucristo. Eso es un serio problema y por eso debemos examinar el carácter. Ahora bien, ¿existe alguna duda de que en la Escritura los requisitos para los líderes, especialmente para los ancianos y pastores, se refieren principalmente a cualidades del carácter? Desafortunadamente, muchos falsos maestros atraen a muchos seguidores porque tienen personalidades fuertes. Y la gente se siente atraída y me encanta lo que dicen los versos 14 al 16. Echemos un vistazo. Pueden notar cuántas veces se usa el término impío para describirlos. Dice el verso 16, son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas. Son muy egocéntricos y manipuladores, adulan a la gente para sacar provecho de ellas. Y finalmente, veamos el quinto principio. El resultado de su ministerio es la división. La división. Su ministerio genera cismas, otra palabra que usamos. Dividen iglesias, atrayendo personas y construyendo sus pequeños mini reinos. Estas son marcas de los falsos maestros que vemos aquí en la epístola de Judas. Suelen surgir desde dentro, tergiversan descaradamente la verdad, apelan a menudo a revelaciones extrabíblicas y rechazan la autoridad, se distinguen por autopromoción y egocentrismo y son divisivos. Esas son marcas de los falsos maestros, pero ¿qué hay de las falsas enseñanzas? Sabemos que los falsos maestros y las falsas enseñanzas van de la mano, pero las falsas enseñanzas pueden ser un tanto más sutiles, no como los personajes extravagantes. Entonces, ¿cómo discernimos y cómo lidiamos, no solo con falsos maestros, sino también con falsas enseñanzas? Y otra vez, buscamos ayuda en la epístola de Judas. En primer lugar, no se sorprendan, ese es el mensaje de Pablo en Hechos 20. No se sorprendan, pues es un desafío para todos los cristianos en todas las épocas. Verso 17, recuerden las palabras de los apóstoles del Señor Jesucristo, que les decían en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Parece estar citando al apóstol Pablo, ya que Pablo dijo en Hechos capítulo 20 que los falsos maestros surgirían de dentro de la iglesia. Él sabía que esto iba a ocurrir. Ahora, lo que es triste para mí, personalmente como ministro presbiteriano, es considerar lo que le ocurrió al presbiterianismo. Si no sabían, el presbiterianismo nació en Escocia por medio de John Knox, quien fue instruido por Juan Calvino, y luego al regresar a Escocia llevó la reforma allí. Por eso afirmamos que el lugar de origen de la iglesia presbiteriana y de la forma de gobierno presbiteriana
En cierto modo, aunque podríamos argumentar que realmente nace en Éxodo 18, sin embargo, en aras de la historia, vamos a decir que inició en 1560. En la Iglesia de Escocia, iniciada por John Knox, con una gran y gloriosa herencia. No obstante, solo hace un par de semanas, la Iglesia de Escocia ha autorizado a sus ministros a celebrar matrimonios igualitarios. Y no es la primera vez que se alejan de la verdad. Esto ya ha ocurrido en la Iglesia de Escocia. De hecho, está la Iglesia de Escocia y la Iglesia Libre de Escocia, que cree más en la Biblia. Escuché una conferencia por un ex ministro de la Iglesia de Escocia, es un pastor escocés llamado Ian Hamilton, diciendo que una de las razones por las cuales la Iglesia se desvió hacia el error y se afianzó la falsa enseñanza fue porque muchos en la Iglesia de Escocia estaban intimidados por las personalidades dentro de la Iglesia. Tenían miedo de hablar, estaban impresionados y no estaban dispuestos a cuestionar o a criticar la falsa enseñanza. Pero Judas dice que debemos contender por la fe, pelear por la fe que fue dada una vez. Pero surge la pregunta, ¿cuál es la fe por la que estamos peleando? ¿Cómo somos más específicos? ¿Cómo es que nosotros podemos llegar a entender la esencia de lo que se nos dice, que es verdad y que no lo es? Todo se reduce a la pregunta, ¿cuál es nuestra autoridad? Ese es el asunto. ¿Cuál será nuestra autoridad? ¿Cuál es el estándar? ¿Cuál será la prueba final para determinar cuál es una enseñanza precisa y fiel? Nosotros creemos que es la Escritura. Hay un principio de la Reforma al que estamos comprometidos. La frase latina que lo describe es sola Escritura. Sola Escritura, únicamente la Escritura. Solo la Escritura debe ser nuestra prueba definitiva. Escuchen la Confesión de Fe de Westminster, describiendo lo que significa sola Escritura. En este párrafo del capítulo 1 dice lo siguiente: el juez supremo por el que deben decidirse todas las controversias, los decretos de los concilios, las opiniones de los hombres antiguos, las doctrinas de hombres y de espíritus privados, y en cuya sentencia debemos descansar, no es ningún otro más que el Espíritu Santo que habla en las Escrituras. En 1 de Juan 4:1 se nos exhorta, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Debemos probar las enseñanzas que oímos por la palabra de Dios. Recuerden al apóstol Pablo, quien enseñó en Tesalónica y luego pasó a Berea, y se nos dice en el libro de Hechos que los de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues tomaron lo que dijo Pablo y lo compararon con las Escrituras. Ellos practicaron la sola Escritura. Solamente la Escritura es la única fuente de la revelación de Dios. Solo la Escritura es la única fuente de la revelación de Dios. Ese principio es el eje central detrás de sola Escritura. Segunda Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, para corregir e instruir en justicia. Por tanto, afirmamos sola Escritura. Creemos que esa es la guía porque la Biblia dice que es inspirada por Dios. Pero también lo afirmamos porque creemos que la Escritura es clara. Y este es otro principio que surgió de la Reforma, que la Biblia puede ser entendida. Escuchen a la Confesión de Fe de Westminster explicar el significado de que la Biblia es clara. Es una doctrina que ha sido conocida como la perspicuidad o la transparencia de las Escrituras. Esto dice la Confesión de Westminster. Las cosas contenidas en las Escrituras no todas son igualmente claras, ni se entienden con la misma facilidad por todos. Sin embargo, las cosas que necesariamente deben saberse, creerse y guardarse para conseguir la salvación, se proponen y declaran en uno u otro lugar de las Escrituras. De modo que los eruditos y los que no lo son pueden adquirir un conocimiento suficiente de tales cosas por el debido uso de los medios ordinarios. La confesión admite que hay cosas difíciles de entender, pero lo esencial, aquello que debemos saber y creer para salvación, es claro. Y por el uso de medios ordinarios, leyendo y escuchando la predicación de la palabra, cada creyente puede entenderla. Eso es sola Escritura.
Pero algunos han hecho mal uso de ese principio. Han tomado el principio de sola escritura y lo han convertido en esta idea de que, bueno, si la Biblia es mi única autoridad, y yo tengo una Biblia y tengo el Espíritu Santo, entonces ¿por qué necesito un pastor? ¿Para qué necesito una iglesia? ¿Por qué debo mirar una confesión de fe o un credo histórico? ¿Para qué todo eso? Si tengo mi Biblia y espero que puedan ver la distinción que estoy tratando de hacer. Sola escritura se convierte en solo escritura. Sola escritura, la Biblia es mi única autoridad, se convierte en solo escritura. Solo necesito la Biblia y hay un problema con eso. La Biblia no se nos dio como individuos, nos fue dada como pueblo de Dios en la comunidad de fe, conocida como la Iglesia. Por eso debemos entender la Biblia en el contexto de la Iglesia. Ahora, la Iglesia Católica Romana viene y nos dice, es cierto, es por eso que ustedes protestantes tienen tantas denominaciones y están tan divididos, porque tomaron esa idea de sola escritura y todo el mundo comenzó a formar sus propios grupos y establecer su propia verdad. Pero nosotros no tenemos ese problema, dicen ellos, ya que ellos argumentan que la Iglesia tiene la misma autoridad de la Biblia. De hecho, los que tienen esa misma autoridad son sus maestros. Y entre esos maestros está incluido el Papa, los obispos y aquellos que siguen el llamado magisterio. Por esa razón, la Iglesia romana no solo afirma tener igual autoridad que la Escritura, sino que, aparte de esa misma autoridad, afirman tener la única y correcta interpretación de ella. Así que en realidad lo que afirman es tener la máxima autoridad. A lo cual los reformadores dijeron, no, sola Escritura. Solamente la Escritura. Ahora bien, eso significa que ahora todos debemos correr a formar nuestros propios grupos e iglesias. Dios no nos ha llamado a eso, pero quiero ofrecerles dos cosas para meditar. Número uno, el problema de la Iglesia Católica es su definición de iglesia. Ellos ven estrictamente la iglesia como una reunión externa, como un cuerpo externo. Mientras que los reformadores dijeron, no, la iglesia no es conocida por su estructura, sino por tres cosas: la palabra de Dios correctamente proclamada, los sacramentos de la Cena del Señor y el bautismo correctamente administrados, y la disciplina de la iglesia correctamente practicada. Eso hace una verdadera iglesia, no solo porque pueda estar conectada con una iglesia anterior en algún otro lugar y en algún otro momento. Así que la definición de la iglesia es muy importante. Y en segundo lugar, Dios creó y dotó a la iglesia y le dio una función específica. Él constituyó pastores y maestros en la iglesia, de acuerdo a Efesios, para equipar al pueblo de Dios para la obra del ministerio. La iglesia está destinada a ser interpretada en el contexto de la iglesia. Y es por eso que puedes hacer una muy buena argumentación de que los credos y las confesiones de la Iglesia son tan importantes porque son herramientas que usamos para evaluar la verdad del error. No los estamos colocando en el mismo nivel que la Biblia. Incluso los credos mismos, como la Confesión de Fe de Westminster, la Confesión Bautista de Londres de 1689, dicen que la única autoridad en todas las cosas es la Escritura. Y podemos usar correctamente el credo de Nicea, el credo de los apóstoles, el credo de Calcedonia, porque son herramientas que pueden ayudarnos a discernir la verdad del error. Piensen en el libro de los Hechos, cuando había una gran pregunta sobre si deberíamos aplicar la señal de la circuncisión a los gentiles. ¿Qué hizo la iglesia? En Hechos 15 se reunieron en un concilio de Jerusalén, donde trabajaron esto de manera bíblica, observando las Escrituras, para luego decidir la manera correcta de proceder. Así que, ¿qué hacemos con respecto a los falsos maestros, en particular la falsa enseñanza? Las evaluamos de acuerdo a la Biblia como nuestra única autoridad. Y hacemos esto en el contexto de los dones de Dios. Eso no es poner a la iglesia en la misma autoridad de la Escritura. Más bien, la autoridad de la iglesia se deriva de las Escrituras. Espero que puedan ver esa distinción. No obstante, no queremos ser acusados de promover la idea de que lo único que hay que hacer es tomar la Biblia e interpretar todo por nuestra cuenta. Eso no es lo que enseña la Escritura. Ahora bien, hoy en día
incluso en aquellos que dicen tener una fe verdadera en el Dios de la Escritura, verdadera fe en la persona, la obra y la deidad de Jesús y su resurrección. Muchos dirían, está bien redefinir el matrimonio. Está bien afirmar ciertos estilos de vida, que una vez adoptados no son pecaminosos. Relaciones entre personas del mismo sexo. Y tenemos que decir, no, eso no es lo que enseña la Biblia. No es lo que la Iglesia ha entendido durante miles de años. Y es así como estamos combatiendo estos errores que deben ser resistidos. Bueno, y para terminar, recordemos cómo Judas nos ayuda a identificar a los falsos maestros. Sabemos cómo evaluar la falsa enseñanza utilizando el principio bien entendido de sola Escritura. ¿Cómo nos ayudamos a nosotros y a los demás? Vean conmigo los últimos versículos de Judas, verso 20. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios. Ahí está la ayuda para nosotros mismos. Comprométanse a edificaros en la fe, comprometiéndose con la palabra de Dios, comprometiéndose a estudiarla, a sentarse bajo la palabra leída y predicada, y en el trato con los demás. Y hay una variedad de formas aquí. A aquellos que dudan mostramos misericordia y paciencia, a otros los arrebatamos del fuego, según el verso 23, pero siempre estamos aborreciendo incluso la prenda manchada por la carne y despreciando cualquier enseñanza que nos aleje de Cristo. Así que algunos tendrán que ser tratados muy directamente, pero siempre estamos mostrando misericordia y ofreciendo la misericordia de Dios en Cristo. ¿Y qué hay de nosotros? Bueno, me encantan los versos finales de Judas. Dios puede guardarnos de la caída y presentarnos irreprensibles ante la presencia de su gloria con gran alegría. ¿Escuchan lo que Judas está diciendo? Dice, tienen que perseverar, deben estar comprometidos y luchar por la fe, mantenerse en el amor de Dios. Hay que darse cuenta de que Dios los va a guardar. Así que, ¿cuál es la respuesta? Perseveramos a través del poder preservador de Dios. Perseveramos a través del poder preservador de Dios. Por favor, venga conmigo al verso 1 para cerrar. Judas comienza su epístola diciendo, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Así que estemos vigilantes, cautelosos. No nos sorprende la realidad de los falsos maestros y la falsa enseñanza, pero confiamos, sabiendo que vendrán las maquinaciones tratando de alejarnos de Dios, pero Dios siempre preserva a su pueblo, siempre lo ha hecho y siempre lo hará. Oremos juntos. Padre, te agradecemos por tu compromiso con tu iglesia y tu amor por tu pueblo. Tú nos das y obras en nosotros esa obra preservadora del Espíritu Santo. Te rogamos que nos des sabiduría y gracia para discernir la verdad del error. Señor, que tu pueblo y todos los que escuchan este mensaje estemos en iglesias que sean fieles a tu palabra y a tu evangelio. Levanta pastores piadosos y fieles, líderes de iglesias, que puedan proteger al rebaño y preservar el Evangelio. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.